aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo ser. Un saludo fraterno a todos los hermanos de la provincia México-Cuba. Agradezco la invitación a participar de estas jornadas de formación para el apostolado, especialmente un agradecimiento al Padre Carlos Lomelí, que me ha hecho la invitación con este tema particular, la pastoral bíblica paulina. Para compartir este tema con ustedes les propongo un itinerario en 3 pasos. Primero, el Alberione y la palabra de Dios, recuperando algunas iniciativas e inspiraciones que todos conocemos del trabajo del Padre Alberione en las épocas de sus fundaciones con la palabra de Dios. Después de allí, repasar juntos el proyecto de pastoral bíblica que tiene hoy la congregación a través del Centro Bíblico San Pablo Internacional, para finalmente contextualizar el trabajo y el desafío de la pastoral bíblica paulina en nuestro continente americano, especialmente con el trabajo que desde Latinoamérica la Iglesia latinoamericana pide para toda la organización eclesial, la animación bíblica de la pastoral. Un concepto nuevo, importante, en donde los paulinos también tenemos que estar trabajando en sintonía con nuestra Iglesia. Para comenzar entonces este tema, la pastoral bíblica paulina, iniciamos con Alberione y la palabra de Dios. Todos sabemos que nuestro apostolado consiste en las palabras del Padre Alberione, en la difusión de la palabra de Dios por medio especialmente de la imprenta, de las ediciones. Esto ya lo decía en el año 1935 nuestro fundador. Sin embargo, el esfuerzo fundamental siempre se ha concentrado en traducciones, en impresión y en difusión del texto bíblico, que poco a poco se ha ido abriendo al sentido de la masmedialidad, apertura hacia la radio, hacia el cine, hacia la televisión. Estas fueron las iniciativas que promovió el mismo Padre Alberione al interno de la Sociedad de San Pablo y de la familia paulina. La palabra de Dios es amplificada en los diversos medios y formas que la tecnología aporta y a través, como dice nuestro fundador, de los medios más rápidos y eficaces del progreso humano. Juntos de estas iniciativas editoriales, difusivas, masmediales del producto de la Biblia como producto editorial, Alberione siempre promovió, ya desde su época de seminarista y después en sus fundaciones, las semanas bíblicas, las jornadas del Evangelio, con ese sueño que él tenía de que una Biblia en cada familia. Un acontecimiento que evidentemente ha sido notable para aquellos tiempos en que la proclamación del Evangelio se reservaba al ámbito litúrgico, se hacía en latín, y al pueblo se lo educaba más bien en las devociones que a la escucha de la palabra. La Biblia, en ese contexto fundacional del Padre Alberione, se veía lejana y con recelo. Era casi exclusiva de los no católicos, anota el Padre Alberione en Abundantes Divisi en el número 139. Un hito particular resulta la creación en 1924 de la Sociedad Bíblica Católica Internacional, que el Papa Juan XXIII va a aprobar en octubre del año 1960. Y la SOBICAIN tiene como finalidad la promoción de traducciones, ediciones y difusión de la palabra de Dios en lenguas vernáculas, junto también con la formación mediante cursos, semanas de estudios, encuentros. Por eso, recuperando quizás esto que conocemos del inicio de nuestras fundaciones, del trabajo con la palabra de Dios, podemos decir que Alberione no quiere solo la Biblia como un bonito libro para hermosear bibliotecas, sino como ese libro para tomar en la mano, para leer, para orar, para meditar, que sea lámpara y brújula para el camino de la vida. Porque sabemos que Padre Alberione encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, toda la verdad. Encuentra el camino, encuentra la pedagogía de la vida, o sea,
Cristo mismo. De aquí su creciente pasión comunicativa de anunciar el Evangelio, Es por tanto, y en conclusión de este primer punto, Alberione, junto a las iniciativas editoriales de la Biblia impresa, siempre va a estar incentivando a sus hijos y a sus hijas, también por supuesto a las hijas de San Pablo, la difusión de jornadas, de espacios formativos para que la palabra de Dios impresa sea comprendida, sea orada, sea tomada en las manos por las familias, por los agentes pastorales y forme parte de la formación y de la vida del pueblo de Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. La segunda parte de esta propuesta de charla en relación a la pastoral bíblica paulina tiene que ver con el proyecto bíblico de la congregación hoy. Después de haber visto las actividades e inspiraciones más importantes en la historia del Padre Alberione y las fundaciones en torno a la promoción y difusión de la Biblia y de la formación bíblica, la congregación ha dado sus pasos a lo largo de todos estos años con iniciativas muy importantes a lo largo de este tiempo. Y en el hoy de nuestra congregación también hay un interés específico por seguir profundizando en este campo bíblico tan propio y tan nuestro en el carisma paulino. En noviembre del año pasado, el Gobierno General dio a conocer el proyecto de pastoral bíblica de la congregación. Este es un documento que se encuentra en el sitio web de la congregación y que es muy útil para comprender hacia dónde nos anima hoy el trabajo bíblico, unificando iniciativas y llevando juntos un actuar común a nivel internacional a partir de la creación del Centro Bíblico San Pablo. En este proyecto bíblico, en este proyecto de pastoral bíblica, hay 5 dimensiones, 5 ámbitos de acción que se nos propone trabajar. Sin duda, cada circunscripción, cada región ha ido desempeñando y desarrollando alguna de estas actividades. Lo importante es mirar la amplitud del trabajo bíblico que podemos hacer y que estamos llamados a hacer para contribuir en la Iglesia con nuestro carisma específico. El primer ámbito, sin duda, es el ámbito editorial. Y el proyecto bíblico de la congregación nos invita a promover traducciones de la Biblia, de propiedad nuestra, con el fin de ofrecer ediciones diversificadas de la Escritura con mayor agilidad, facilitando los modos que favorezcan la difusión. Por lo tanto, ediciones de Biblias para distintos públicos que puedan llegar a distintos ámbitos y sean comprensibles. A esto también se añade la atención a la pastoralidad de las publicaciones. Evidentemente, siempre nuestras publicaciones tienen un talante pastoral, es decir, que sean comprensibles por nuestros destinatarios, por nuestros interlocutores. También atención a la multimedialidad, especialmente en el mundo de hoy, en la era digital, y a las iniciativas que puedan también contener y tener presente todo este mundo de la comunicación en red. Por lo tanto, un primer ámbito de acción, quizás el que siempre hemos desarrollado con más iniciativas en este punto, es el ámbito editorial. El segundo ámbito de acción que nos propone el proyecto de pastoral bíblica congregacional es el campo formativo. Formar en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, promover también momentos o espacios de formación bíblica que se puedan ofrecer a los fieles y a todos los que buscan a Dios. Pueden ser cursos introductorios de Biblia o más bien cursos de profundización. Posiblemente, y esto es importante, pudiendo favorecer que aquellos que realizan esos cursos con nosotros también puedan tener los créditos formativos respectivos. Para eso se nos invita a estar en alianza con
con instituciones educativas en el campo bíblico que puedan ayudar a expedir la documentación o los diplomas reconocidos en este campo. Pero es una segunda dinámica a la que estamos llamados todas las circunscripciones en la congregación: promover espacios de formación bíblica para los fieles. Una tercera dimensión es la dimensión pastoral. Y a esto nos referimos con realizar o multiplicar las formas de celebración, conocimiento y difusión de la palabra de Dios, valorizando sobre todo ocasiones propicias como puede ser el mes de la Biblia, que en América Latina septiembre está reservado como un mes muy particular y preciso para acercar, para promover, para dar a conocer la importancia de la palabra de Dios en el mes bíblico. Una cuarta dimensión que también se nos invita a realizar desde nuestro trabajo concreto, apostólico, paulino, es la dimensión espiritual. Proponer y animar métodos de lectura orante de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un desafío a nivel de la formación intelectual exegética, tampoco es un desafío solo a nivel de lo pastoral, también tiene que tocar la vida íntima de la oración de los fieles, de las personas, animar la vida de oración de la iglesia a partir de la palabra de Dios, que es fuente de toda espiritualidad cristiana. Que la Biblia se transforme poco a poco en ese lugar de la presencia viva de Dios que habla al corazón de cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. La dimensión espiritual. Finalmente, la quinta dimensión que nos propone este proyecto de pastoral congregacional, pastoral bíblica congregacional, es la dimensión eclesial. No estamos solos en el mundo, somos parte de la iglesia y debemos actuar con y en la iglesia. Y por lo tanto, buscar continuamente colaboración con otras instancias eclesiales en nuestro país, en Iberoamérica, en Latinoamérica, que permitan evidentemente promover las actividades bíblicas. Puede ser a nivel de conferencia episcopal, puede ser a nivel de arquidiócesis y diócesis, incluso donde tenemos presencia en nuestras comunidades, hasta con la parroquia en la cual participamos territorialmente. Es una dimensión importante para que el trabajo bíblico que realizamos no quede circunscrito solo a nuestro ámbito de acción, sino que se proyecte más allá de nosotros, entrando en colaboración y sinergia con las estructuras eclesiales existentes en nuestro ámbito de acción. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Un tercer tema en esta propuesta de compartir sobre el proyecto de pastoral bíblica de los paulinos en el hoy es la dimensión del trabajo de la Biblia en América Latina. Nosotros pertenecemos a este continente y la iglesia latinoamericana ha avanzado muchísimo en el trabajo de pastoral bíblica. Incluso a partir de documentos como de Aparecida, se empezó a utilizar una nueva terminología en el trabajo y en el empeño bíblico, que es animación bíblica de la pastoral. Esto no es simplemente un cambio de terminología, sino que quiere ser más bien una dimensión integral del uso y del trabajo de la palabra de Dios en toda la vida de la iglesia. Dice el documento de Aparecida, y lo leemos juntos en el número 247, esto es en el año 2007. Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Por eso la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús u oración con la palabra,
y de evangelización inculturada o proclamación de la palabra. Esto exige por parte de los obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Esta reflexión que brota en el seno de la Iglesia latinoamericana es recuperada en el Sínodo de los Obispos, que tuvo como tema la palabra de Dios en el año 2010 y que finalmente se concretó en el documento de la Verbum Domini. Y allí el Papa Benedicto XVI, en el número 73, dice para toda la Iglesia: en este sentido, el Sínodo ha invitado a un esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica, no en juxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral. El gran desafío al que nos invita la Iglesia hoy, desde el trabajo hecho en América Latina y recuperado en este sínodo para toda la Iglesia Universal, es que no nos contentemos solo con tener una pastoral, un grupo de fieles que estudia, que ora, que trabaja con la Biblia, sino que todas las dimensiones de la vida de la Iglesia, la catequesis, la liturgia, la misión, la pastoral de salud, la pastoral de la comunicación y tantas otras, las pastorales sociales, tengan la Biblia como eje y centro de su actividad, que pueda la palabra de Dios iluminar los proyectos pastorales de toda la Iglesia en todas sus dimensiones. No se trata, pues, dice el Papa Benedicto, de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. La palabra de Dios no es un añadido más, la palabra de Dios no es para un grupo de eruditos o para un grupo de interesados, de fieles interesados en conocer y enriquecerse del contenido de la Biblia, sino que debe ser el alma, la base y la motivación de toda la actividad pastoral de la Iglesia. Y por lo tanto, nuestras propuestas en un trabajo de animación bíblica deben responder también a todas las dimensiones de la Iglesia, cómo la palabra de Dios puede iluminar el trabajo en la catequesis, cómo la palabra de Dios puede motivar el trabajo evangelizador y misionero en la Iglesia, cómo la palabra de Dios puede dar luces a las diversas pastorales y actividades que se desarrollan en nuestra Iglesia. Por lo tanto, este es un desafío precioso que nos propone la Iglesia y que tiene su vertiente y su fuente y su origen en nuestra experiencia latinoamericana de contacto directo con la palabra del Señor, y por eso es una invitación a que también nosotros, desde nuestras producciones editoriales, desde nuestro trabajo formativo, desde nuestro trabajo en conjunto con otras instancias eclesiales, podamos promover y estar en sintonía con lo que la Iglesia latinoamericana y la Iglesia universal hoy nos están pidiendo para el trabajo con la Biblia. Y la animación bíblica de la pastoral nos presenta tres dimensiones que son clásicas en el trabajo con la palabra de Dios, pero que debemos recuperarla y debemos tenerlo presente para el desarrollo de nuestras actividades y propuestas. La dimensión de la palabra escuchada, la dimensión de la interpretación. Prestar atención al texto bíblico. El texto bíblico que estudiamos, y eso lo sabemos muy bien, tiene 2000 o 3000 años. Su lenguaje es muy distinto al lenguaje que utilizamos hoy. Y por más que nos parezca entender las palabras que allí se dicen, es importante que estén bien traducidas a nuestra lengua, y eso significa también que podamos comprender
el significado de lo que quiere expresar el texto sagrado. Para eso es tan importante el conocimiento bíblico exegético. Para eso es importante el conocimiento de los géneros literarios, del contexto literario de la época, de todas estas dimensiones culturales, históricas, sociales, políticas, donde el texto bíblico ha surgido para que tengamos una interpretación correcta de aquello que estamos leyendo. Comprender el sentido verdadero de los textos bíblicos teniendo presente sus contextos. Esta es la dimensión que nos propone la animación bíblica de la pastoral, que cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, podamos comprender el significado genuino con el que fue escrito. Y por eso, en nuestras ediciones, en nuestras propuestas formativas, en las diferentes actividades que podamos realizar, es importante siempre ofrecer recursos exegéticos, hermenéuticos, que permitan comprender el texto bíblico en su contexto. La segunda dimensión será la palabra orada. El texto bíblico no es solamente un texto para conocerlo de manera literaria, histórica, de forma intelectual. La palabra de Dios tiene que tocar el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Es una palabra viva y eficaz, es una palabra que transforma la vida, es una palabra que busca nuestra conversión cotidiana y continua. Por eso hay que permitirle a la palabra de Dios que nos ilumine y nos renueve. Dice el Papa Francisco, en la intimidad de Dios y en la escucha de su palabra, poco a poco dejamos de lado nuestra lógica personal, impuesta la mayoría de veces por nuestras razones, nuestros prejuicios, nuestras ambiciones, y aprendemos, en cambio, a preguntar al Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué te gusta a ti? Por lo tanto, el encuentro con la palabra de Dios siempre tendría que confrontar nuestra vida a la luz del plan y el proyecto que Dios manifiesta en su palabra. Y no puede entonces reducirse solo a un ámbito de estudio, solo un ámbito de conocimiento intelectual. También debe tocar y afectar lo más profundo de nuestro corazón. Y esto no nos cierra ni siquiera en un intimismo espiritualista que nos evada de la realidad, justamente porque la Biblia siempre nos va a llevar a confrontar la realidad con lo que Dios quiere, con el sueño de Dios, para poder permanentemente construir en nuestro hoy el reino de Dios. La tercera dimensión, palabra escuchada, palabra orada. La tercera dimensión que nos propone la animación bíblica de la pastoral es la palabra anunciada. Comunicar a los otros aquello que hemos contemplado. Por lo tanto, iluminar los problemas de la vida de nuestro tiempo a través de la palabra de Dios, ofrecer la palabra de Dios de manera culturada, significativa, para que ilumine nuestro tiempo, para que ilumine los problemas y dificultades de la persona de hoy. La palabra de Dios no queda reducida a un acto intelectual o a un acto íntimo, personal, espiritual, sino que va al encuentro de los demás, va al encuentro de la realidad y del mundo para iluminarlo, para transformarlo. Esto quiere decir que todas nuestras propuestas bíblicas también debemos pensar en esta dinámica, en este trinomio de la palabra que es escuchada e interpretada, de la palabra que toca el corazón y por lo tanto es una palabra que me ayuda a entrar en el diálogo con el Señor y a confrontar mi vida con Él, y la palabra que también me inspira, me lleva a la evangelización, a la transformación de la realidad. Cercenar este dinamismo de la palabra de Dios es quedarnos solo con una parte y no provocar la transformación a la que la palabra del Señor nos invita
constantemente. Estas es las dimensiones que nos promueve y nos presenta la animación bíblica de la pastoral. Y para ello se estipulan algunos métodos. Hoy un método que se recupera de la más genuina tradición en la lectura de la Biblia es la Lectio Divina, o la lectura orante de la palabra de Dios en sus 4 momentos: lectura, meditación, oración, contemplación. Son 4 pasos que llevan desde el conocimiento a la acción, inspirados y motivados desde el texto bíblico. Y nosotros, desde nuestra propia espiritualidad paulina, tenemos un método muy en sintonía con la Lectio Divina. Podríamos llamarle la Lectio Divina del Padre Alberione, que es nuestro método verdad, camino y vida. La palabra que es verdad es esa palabra que se lee, que se estudia, que se conoce, que se interpreta. La palabra que es camino es aquella que provoca esa confrontación, ese diálogo entre el Señor y yo, entre su propuesta y en la realidad de mi vida, y por supuesto la vida que se transforma en oración y en actos concretos a realizar. Por lo tanto, en la misma espiritualidad paulina nosotros encontramos un camino para nosotros y para proponer a la Iglesia en este encuentro que esperamos que sea siempre fecundo de la palabra de Dios con nuestra vida y nuestra realidad. Aunque mis ojos no te puedan ver, vamos concluyendo este compartir de este proyecto de pastoral bíblica paulina. Hemos empezado reconociendo y recuperando algunas iniciativas y actividades históricas en el momento de nuestras fundaciones, del Padre Alberione, y la importancia que le dio siempre a la palabra de Dios como edición y a la vez también como momentos formativos, como espacios pastorales. Hemos revisado juntos también el trabajo actual de la congregación, que nos pide a través del Centro Bíblico San Pablo un proyecto con 5 dimensiones especiales y particulares donde podemos desarrollar un conjunto de iniciativas bíblicas muy importante. Para finalmente haber visto cómo también desde la Iglesia Latinoamericana, a la cual formamos parte, nos invita a este nuevo paradigma del trabajo bíblico que se llama la animación bíblica de la pastoral. Quiero compartir con ustedes humildemente un poco la trayectoria y el trabajo que realizamos aquí en el Perú con nuestro trabajo bíblico. Ya a partir del año 2000 comenzaron iniciativas formativas, pastorales de trabajo con la palabra de Dios, que han sido verdaderamente significativas para nosotros, porque también nos han permitido tener una presencia en el contexto eclesial, en el paisaje eclesial del Perú, desde esta propuesta formativa bíblica. Hoy en día, a través del llamado de la congregación, nos hemos conformado como Centro Bíblico San Pablo e intentamos llevar adelante, mejorar y profundizar en estas dimensiones que nos ha puesto el proyecto bíblico congregacional desde nuestras posibilidades también aquí en el Perú. A nivel editorial todavía no estamos en capacidad de tener nuestro propio texto bíblico, más bien estamos sumándonos a la propuesta del CIDEP para que exista una Biblia para todo el grupo. Pero en donde tenemos nuestros propios recursos litúrgicos, pastorales, buscamos que la palabra de Dios tenga un momento y un lugar especial. En nuestra publicación, por ejemplo, la liturgia diaria o el pan diario de la palabra, como lo conocen allí, nosotros proponemos domingo a domingo que la palabra de Dios del Evangelio presentado tenga un esquema de lección divina, de manera que a través de las comunidades o del estudio personal las personas puedan prepararse a sacarle el jugo a la palabra de Dios domingo a domingo, proponiendo este esquema de la lección divina de estos 4 pasos. Entonces es desde el campo editorial que se promueve también una acción de pastoral bíblica.
Lo mismo hacemos en publicaciones como la hojita del domingo, donde también desde el Centro Bíblico, en la cuarta página, que suele ser una página mucho más pastoral o catequética, promovemos algunos temas de conocimiento y formación bíblica. Hemos también elaborado algunos pequeños subsidios que tienen que ver con Lección Divina, que tienen que ver con este concepto nuevo de animación bíblica de la pastoral, ayudando a que los fieles puedan también conocer y darle la importancia necesaria a la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Quizás uno de los caminos más desarrollados aquí en todos estos años es el camino formativo. Nosotros venimos proponiendo a lo largo de todo este tiempo un programa anual de formación en Biblia en diversos niveles, desde el nivel más introductorio y básico del conocimiento de la palabra de Dios hasta un nivel de formación superior que es nuestra propuesta de diplomado. Un diplomado que es un posgrado que se propone a los profesionales para que puedan profundizar en el estudio de la palabra de Dios, especialmente de los evangelios, y que lo hacemos en convenio con la Universidad San José, que pertenece a la Arquidiócesis de Lima y que ofrece la titulación correspondiente. Un camino que hemos recorrido y que ha sido muy fructífero y válido, sobre todo en este tiempo de las nuevas tecnologías, es el trabajo del aula virtual. Junto con la provincia de Argentina, Chile y Paraguay, manejamos una misma plataforma virtual donde ofrecemos nuestros cursos a través de la plataforma de este campus virtual, y tienen acceso las personas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, una apuesta por la formación virtual ha permitido también que nuestras actividades bíblicas no se concentren solo en la capital del país, que es Lima, sino también tengan acceso a instancias formativas fieles, sacerdotes y religiosos incluso, que más en las periferias del país, podríamos decir así, carecen de instancias formativas, y esto es una buena oportunidad para su crecimiento pastoral y evangelizador. A nivel de lo pastoral, siempre tratamos de ir respondiendo a las necesidades que nos plantean desde distintas pastorales de la Iglesia, pero fundamentalmente nuestro empeño anual es hacer la animación del mes de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia, lo hacemos junto a otras organizaciones de la Iglesia, pero promovemos esa animación y difusión de la palabra de Dios a través de diversas iniciativas. Trabajo con jóvenes, trabajo con niños, hacemos una Expo Biblia, un espacio también de venta y difusión de la palabra de Dios, y culminamos siempre este mes de la Biblia con una oración ecuménica, porque la palabra de Dios también nos reúne a todos los que tenemos la denominación de cristianos, no solo los católicos, es una base común. Por lo tanto, promovemos un encuentro de oración desde la base común de la palabra de Dios como cierre de las actividades del mes de la Biblia. Como ustedes le acabo de comentar también, a nivel de espiritualidad, de esta dimensión espiritual, promovemos el método de la Lección Divina como un método de acercamiento y de oración con la palabra de Dios, lectura orante de la palabra de Dios. Y nuestros vínculos eclesiales trabajamos ya desde hace muchos años en el equipo de animación bíblica de la Conferencia Episcopal Peruana, que tiene la particularidad aquí en el Perú de ser un equipo interconfesional. Por lo tanto, es de católicos y también con la presencia de evangélicos. Por lo tanto, hay una riqueza preciosa allí de compartir la palabra de Dios en el ámbito cristiano general y amplio. Estas son las iniciativas que nosotros estamos desarrollando y que nos ayudan también año a año a ir respondiendo a esta hambre y sed de la palabra de Dios que sentimos en el pueblo de Dios, y que desde nuestro apostolado, ya sea el campo editorial, pero también desde el campo formativo pastoral, tratamos de vincular y trabajar en sinergia y en conjunto con otras
entidades eclesiales para llegar a los fieles y acercarles la palabra de Dios. Les deseo a todos una buena reflexión sobre este trabajo de pastoral bíblica. Sin duda, la trayectoria, las cualidades y las capacidades que tienen allí en la provincia México-Cuba, sin duda que tienen mucho para realizar y mucho que ya han realizado para acercar la palabra de Dios a todos los ambientes, a las familias, a las escuelas, a las parroquias, especialmente hoy a los jóvenes a través de las nuevas tecnologías, que es un gran desafío que tenemos, y que la congregación, la iglesia, nos invita a desafiarnos, a repensar, a ser creativos en nuestras propuestas. Que el Señor los bendiga y seguimos unidos en el afecto y en el carisma paulino. Muchas gracias. No te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.